Bienvenidos a la caja de miedo. Apaga la luz, cierra las puertas y prepárate para una nueva historia. Soy el Dr. Bram y esta noche la caja me ha entregado una carta y una hostia. Una hostia de comunión, seca, partida por la mitad, envuelta en un trozo de tela de altar. El que la mandó escribió sobre el sobre una sola línea, con letra apurada: no la toques con las manos sucias. Y debajo, más chiquito: yo lo hice, y miren cómo terminé. Escuchen con atención. Hola, Dr. Bram. Le escribo de madrugada porque ya no duermo de noche, y va a entender por qué. Me llamo Ernesto. Fui sacristán 31 años en una parroquia del centro de mi ciudad. 31 años abriendo y cerrando esa iglesia, prendiendo veladoras, doblando manteles de altar. Conocí ese templo mejor que mi propia casa. Por eso sé que lo que voy a contarle no tiene explicación. Una de mis tareas era el cierre. El padre daba la última misa a las 7 de la tarde. La gente se iba, yo apagaba todo, revisaba que no quedara nadie y cerraba con llave el portón grande y la puerta de la sacristía. 31 años, nunca falló. Hasta una madrugada de noviembre hace 3 años. Yo vivía en una casita pegada a la parroquia, compartíamos pared con la nave. Esa noche me despertó algo que no había escuchado nunca a esa hora: el órgano. El órgano de la iglesia, sonando, y voces, mucha gente, cantando. Eran las 3 de la mañana. Pensé en ladrones, en chamacos que se metieron. Agarré mi llavero y la linterna y entré por la puerta de la sacristía, la que da directo al altar. Lo primero que me extrañó fue la luz. La iglesia estaba iluminada, pero no con los focos. Estaba llena de veladoras, cientos, más de las que teníamos en todo el templo. Y estaba llena de gente, Dr. Bram. Las bancas, completas, de espaldas a mí, todos mirando al altar. Vestidos de domingo, pero a la antigua, las mujeres con velo, los hombres de traje oscuro. Cantando un himno en latín que yo, después de 31 años de misas, no reconocí. Y en el altar había un sacerdote dando misa, de espaldas al pueblo como se daba la misa hace muchísimos años. No era mi padre, no era ninguno de los curas que yo conociera. Me quedé en la puerta de la sacristía sin entender nada, y entonces noté la primera cosa que me heló la sangre: las veladoras. Cientos de veladoras encendidas, y ni una sola hacía sombra. La gente, las bancas, el sacerdote, nada proyectaba sombra. La luz entraba en ellos y se quedaba ahí. Quise irme, le juro que quise. Pero el sacerdote, sin voltear, sin dejar de dar la misa, levantó una mano hacia mí y me hizo una seña. La seña que hace el padre cuando le falta el monaguillo. Me estaba llamando a servir. Y aquí, Dr. Bram, viene lo que no me perdono. No sé qué me pasó. Fue como si mis pies decidieran por mí. 31 años de obediencia en ese altar pesaron más que el miedo. Caminé. Me puse a un lado del sacerdote, como hice 10,000 veces, y serví la misa. No le vi la cara porque miraba al frente como yo. Le acerqué las vinajeras, toqué la campanilla en la consagración, todo en automático. La congregación respondía en latín, cientos de voces, y juro que sentía el calor de las veladoras y el olor del incienso. Todo era real, todo. Y llegó la comunión. La gente empezó a pasar al frente, en fila, ordenada. Y por fin les vi las caras, una por una, mientras se acercaban a recibir la hostia. Dr. Bram, yo conocía a esas personas, a muchas de ellas. Eran feligreses de la parroquia, doña Cuca, que vendía flores en el atrio, el profesor Murillo, la familia Beltrán completa, caras que yo había visto en misa toda mi vida. Y todas, eran personas que ya habían muerto. Algunas hacía años. Yo había ayudado a cargar varios de esos ataúdes. El sacerdote me ofreció la patena para que yo también comulgara. Y por un instante, Dios me perdone, estuve a punto. La mano se me iba sola hacia la hostia. Tenía hambre de ella, un hambre que no era mía. Lo que me salvó fue una tontería: mi reloj. El despertador de mi casa, del otro lado de la pared, sonó. Las 3:30. La alarma que yo ponía para los maitines. Ese sonido tan común, tan de mi mundo,
me sacó del de ellos por un segundo. Y en ese segundo, en vez de tomar la hostia, di un paso atrás, solo uno. El sacerdote volteó a verme, por primera vez, y debajo de la casulla, debajo del lugar donde debía estar su cara, no había nada. No una calavera, no un monstruo, nada. Un hueco oscuro del que salía esa voz que rezaba la misa. Y esa nada me habló, con una voz amable, de cura de pueblo, y me dijo: «Todavía no, Ernesto, pero tú ya sabes el camino a esta misa, y los que aprenden el camino siempre regresan. Te esperamos. Aquí siempre hay un lugar para el que sirve». Salí corriendo. Me encerré en mi casa. En la mañana la iglesia estaba normal, las veladoras en su lugar, contadas, el portón cerrado con mi llave por dentro, como yo lo dejé. No había entrado nadie, no había podido entrar nadie. Renuncié esa semana, me cambié de ciudad. No he vuelto a entrar a una iglesia en 3 años, Dr. Bram, y eso me parte el alma, porque la fe es lo único que tuve toda mi vida. Pero no sirvió de nada huir, porque el sacerdote tenía razón. Yo aprendí el camino. Hace 6 meses empecé a despertarme, todas las noches, exactamente a las 3 de la mañana, sin alarma. Y desde mi cama, en esta ciudad nueva, a cientos de kilómetros de aquella parroquia, escucho el órgano, lejano pero clarito, y las voces en latín, llamándome. Cada noche se oye un poquito más cerca, Dr. Bram, como si la misa, despacio, estuviera viniendo hacia mí. Porque yo ya no puedo ir hacia ella, entonces ella viene. Le mando esa hostia. La tomé del altar aquella madrugada, sin saber por qué. La apreté en mi puño cuando salí corriendo, y la he guardado 3 años. Es lo único de aquella misa que se quedó en mi mundo. Mientras yo la tuve, las voces tardaban más en llegar. A ver si lejos de mí, en su caja, me dan una noche de paz. Y por lo que más quiera, Dr. Bram, si alguna noche, donde usted esté, despierta a las 3 en punto y escucha un órgano, no se levante a servir. Atentamente, Ernesto. Hasta aquí, la carta de Ernesto. La hostia partida sigue aquí, sobre la tela de altar. No la toqué con las manos. Y debo confesarles algo. Empecé a leer esta carta a las 2:30 de la madrugada. Faltan pocos minutos para las 3. ¿El sueño culposo de un hombre de fe que entregó su vida a un altar? ¿Una misa de difuntos que se reza sola en el pliegue de la noche para una congregación que ya partió? ¿O una invitación que una vez que se acepta no se puede rechazar 2 veces? La caja no da respuestas, solo guarda historias. Si tú también tienes una historia que no puedes explicar, escríbela, mándala. La caja siempre tiene espacio para una carta más. Escríbela en los comentarios o encuentra mi correo en la información del canal. Soy el Dr. Bram. Ya puedes encender la luz. Y si esta noche escuchan un órgano, ya saben qué no hacer.